Estuve viendo una información científica donde dice que los científicos no entendieron genoma de tiburones blancos. Dice que hicieron una secuenciación genómica y dejaron perplejos a los científicos porque no lo entendieron la genética de los tiburones blancos. Bueno, le voy a explicar por enésima vez cómo se forman las especies por transferencia de datos genético horizontal, la simbiogénesis. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de la secuenciación genómica para entender genoma es justamente recurrir a la simbiogénesis, a la simbiosis, cómo se forma la siguiente especiación en la biodiversidad. Bueno, vamos al mataburro. Ahí tengo para explicar por qué no entendieron los científicos ya otra vez la genética de seres vivos. Bueno, ahí tengo, señores científicos, el mataburro. Vamos a ver por qué no entendieron la genética de los tiburones blancos. Bueno, como siempre, la equivocación se radica a esta parte de la evolución, aislamiento alopátrico. Esto no existe en la genética, no existe en ninguno de la biodiversidad, no existe como para dar ejemplo de especiación, porque este no ocurre. No se da cuenta que si este es la eva mitocondrial, la parte naranja, la eva mitocondrial iría de este lado, y en las ramificaciones también iría de este lado. Entonces lo que estaría haciendo es un salto. Y eso no ocurre porque lo que ocurre es la simbiogénesis. De esta forma. Transferencia de dato genético horizontal. Ahí van a ver la eva mitocondrial. Acá es distinto. Y en la otra especie ya es distinto. Y ahora vamos a ver de dónde nace de cada especie que se genera a través de la macroespeciación. Esta macroespeciación. No existe macroevolución. La evolución hay que sacar de la genética, hay que sacar de la biología y hay que sacar de todas formas. Porque eso no existe. Ahí dice de la jungla Gaia. Esto es lo que produce la especiación. Este cuadrito representa al reordenamiento genómico desde el núcleo celular de una especie por transferencia de dato genético horizontal. Este cuadrito produce el reordenamiento genómico y de ahí nace un macho y una hembra. Ahí dice, ¿ves? De ese reordenamiento genómico se produce un macho y una hembra para engendrar todas estas especies de la primera especie. Ahí está, especie 1. Ahora vamos en la especie 2, es igual, de los tiburones. El reordenamiento genómico, otra vez, ahí está, el reordenamiento genómico por transferencia de datos genéticos horizontal y producen nuevamente dos individuos, macho y hembra, para engendrar toda esta, la especie 2. Ahí está, macho, hembra, que sale de un reordenamiento genómico. Ahí ya tenemos dos especies, especie 1, especie 2, y la especie 3 de los tiburones. De la misma forma, reordenamiento genómico, el cuadradito esto es reordenamiento genómico, por una transferencia de datos genético horizontal, y se genera la tercera especie. Hay un macho y una hembra, para engendrar todo esto. Lo mismo sucedería también en el futuro. Ahí puse futuro especie por transferencia de datos genético horizontal. Así se forman las especies. Pero ¿por qué a los científicos se le perdieron la eva mitocondrial de la especie 2? Porque ellos es como que están encontrando la especie 1 y después la especie 3.
Entonces dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no aparece la EVA mitocondrial de esto? Y sucedería más o menos de esta forma. Ello está pensando de esta manera, por intermedio de que su referencia es la evolución, y eso no existe. Pero, presentando ahí vamos a ver que ahí sí aparece la EVA mitocondrial de forma lineal, porque esto es forma lineal, ahí está, ¿ves? Ahí van a ver especie 1 con una flechita para especie 2, una flechita para especie 3. Y después esto derivaría a un futuro especie. Igual manera también está representada lo que son los denisovanos, los neandertales, de igual forma, de las tres especies. Los denisovanos, los neandertales y sapiens. ¿Ves? De esta forma también los bonobos, chimpancé de África Central, chimpancé occidental. De esta forma también los gorilas occidental, los gorilas oriental y los gorilas del río Cross. Se forman las especies de una forma lineal por transferencia de datos genéticos horizontal. Nunca de esta manera. La evolución no existe. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que si haciendo la EVA mitocondrial vendría hasta acá. Entonces haría un salto la EVA mitocondrial y seguiría con la misma. Si ramificáramos una especie, seguiría la misma EVA mitocondrial, ¿ves? Ahí tenés. El color naranja es que representa la EVA mitocondrial. Entonces, lo que se hace es un reordenamiento genómico. Esto sería de esta manera. Tenemos la primera especie de los tiburones blancos, la segunda especie, ¿ves? Todo por estos puntitos son la transferencia de datos genéticos horizontal. Ahí se ve también. Bien, la primera especie, después la segunda especie, ahí va. Y después la tercera especie, sería este. Y un futuro especie saldría ya de la última especie que se había engendrado. Es decir, de esta manera saldría de la última especie de tiburones blancos. Nunca la transferencia ya se produciría de la primera y de la segunda. Nunca. Esto hay que entender que la simbiogénesis, transferencia de datos genéticos horizontal, lo que produce es eso. ¿Ves? Desde la jungla, de la jungla Gaia, de la macroespeciación. Así se produce. Vamos a ver que esto, tiburones blancos que vive en el Pacífico Norte, si la primera especie aparece así, ponerle que hace 500.000 años, la segunda especie, entonces ya tendría 250.000 años. Sería la mitad, más o menos, cada tiempo que espera para la siguiente especiación. Ahí. También 130.000 sería la última de las especies de los tiburones blancos. ¿Cómo estaría representado acá? 500.000 años. 250.000 años, 130.000 años. ¿Ves? De esta forma, la transferencia de datos genéticos horizontal en un reordenamiento genómico, como decía, de aquí, ese cuadradito, reordenamiento genómico, reordenamiento genómico, reordenamiento genómico. Macho, hembra, macho, hembra, hembra. De esta forma tenemos las tres especies bien diferenciadas de tiburones blancos en el océano. ¿Por qué se le perdieron la EVA mitocondrial a los científicos? Es justamente por no tener en cuenta, como siempre he dicho, la simbiogénesis, la simbiosis. Hay que tener en cuenta la simbiosis en una secuenciación genómica para entender